Económico de Javier Milei tiene similitudes con el plan económico de Martínez de Oz, Sí. con el plan económico de Cavallo y de Mauricio Macri. Vamos a saludarlo a Guillermo Oglietti, Oglietti. sí. Guillermo, estamos con Majo y soy Adrián. Buen domingo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Majo y Adrián? ¿Qué tal? Muy bien. Buen día. Vamos a compartir, ya que estamos contigo, ¿no? Un poco esto que venías plasmando, estas comparaciones, que lo tenemos, por supuesto, para ver en pantalla también, para ir haciendo esta comparación, las similitudes, en realidad, ¿no? Las similitudes, pero antes, fíjate, Guillermo, que habló Claudio Lozer, que es exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, y se refirió al FMI, pero dijo que si gana Milei los primeros días van a ser muy traumáticos. Lo escuchamos. El peligro principal es que la dolarización no se puede hacer inmediatamente, porque si quiere hacer dolarización inmediatamente está básicamente diciendo los que tienen pesos se embroman y el sistema financiero que está en pesos se quema, no desaparece del sistema y la gente y los bancos sufren una pérdida muy grande. Segundo, la economía argentina es demasiado compleja para estar con el dólar. Incluso en países más chicos como Ecuador e incluso como El Salvador, que están dolarizados, tienen problemas macroeconómicos iguales como los que tiene la Argentina. O sea, no es la solución. Yo creo que disciplina fiscal, un banco central muy reglamentado, eso es la solución. Evidentemente, si gana él, los primeros días después de las elecciones van a ser muy traumáticos, muy complicados. Sí. Van a ser totalmente traumáticos, independientemente de que ciertas cosas del plan económico, no voy a entrar a hablar del plan social, o sea, el plan de derechos humanos, eso es un tema aparte, Sí. pero en la parte económica, a pesar de que entiendo y puedo estar de acuerdo con muchas cosas que él dice, salvo la dolarización, pero la gente evidentemente va a estar asustada y con buen motivo. Bien, Guillermo, justamente antes de escuchar este audio estábamos hablando de esto muy interesante que realizaste, que fue este informe, ¿no? Comparando lo que es el plan económico de Javier Milei con el de Macri, con el de Martínez de Oz, con el de Cavallo. ¿Qué nos podés contar respecto a esto? Si bien nosotros lo vimos, pero para que la audiencia pueda entenderlo. Bueno, primero me gustaría hacer más un enlace con lo que acaba de decir Loza. Sí, claro. Es cierto, el plan económico de Milei es muy poco original. Las cosas que dice, en un 90%, las propuestas que hizo en el plan, el que presentó la justicia electoral, el 90% ya se hizo en algún momento del pasado y se hizo durante estos tres gobiernos que mencionaste. El de la dictadura, la conducción económica con la convertibilidad de Cavallo y el gobierno de Macri. Con eso, el 90% de las cosas que quiere hacer Milei ya se hizo en esas tres etapas. Y lo nuevo, que son tres medidas, solamente son tres medidas nuevas, que es la dolarización, los vouchers educativos, que tienen un gran impacto económico, y luego la eliminación de la coparticipación. Esas tres medidas pues van a hacer que sea todo peor a lo que decía. Y con respecto a la dolarización, me parece que tenemos que hablar un montón, pero como nadie sabe bien qué es lo que está proponiendo, Claro, ese es el tema. nadie sabe bien cómo lo quiere implementar, pues no podemos discutirlo. Y a mí me parece que muchas cosas estamos obviando. Que si vos me permitís, me gustaría señalar algunas Claro. sobre Sí. estas cosas originales. Por Por ejemplo, anualmente, digamos, si la economía crece, hay dinero que tiene que circular. Y ese circulante tiene que crecer todos los años. A medida que crece la economía, crece en proporción. Si no, la economía se queda sin combustible para hacer las transacciones, sin líquido, sin aceite para hacer las transacciones, y se generan problemas. ¿Sabes cuánto? Es decir, que anualmente Argentina va a tener que importar dólares solo para satisfacer esa necesidad de circulación. Y es lo mismo que tiene que hacer Ecuador y El Salvador. Claro. ¿Sabes cuánto dinero implicaría eso en Argentina? ¿Sabes cuánto dinero? Alrededor de 5.000, 7.000 millones de dólares. Ponele que mejoren mucho los sistemas de pago electrónicos, pues serán 3.000 millones de dólares más, que sería directamente déficit fiscal, porque es el Estado el que tiene que importarlos. Luego ponerlos a servicio de la ciudadanía para que circule el dinero.
¿Me explico? Ahora, Guillermo, sería un déficit comercial y un déficit fiscal a la vez. alarmante estos datos que nos das. Ayer hablaba con Arnaldo Bocco y él me decía esto lo del cierre del Banco Central, ¿no? Que prácticamente no hay antecedentes en países del mundo de un cierre del Banco Central. Él me citaba a Camboya, pero se dio en el año 1974 en el marco de una guerra civil. Pero por una razón, me decía, el Banco Central es el que fija, el que mantiene la política monetaria, financiera, cambiaria de un país. Es imposible cerrar un Banco Central. Y sobre todo el avance que tuvo Argentina hoy, el medio de pago electrónico, como por ejemplo el QR, cuenta DNU. Eso fue un desarrollo del propio Banco Central y es un boom. Cerrar con todo esto, terminar con todo esto, sería realmente un colapso. ¿Qué pensás? Te diría en primer lugar que países que han dolarizado, como el propio Ecuador, tienen un banco central que encima tiene que ser un banco central bastante activo y usar mucha creatividad. Te diría más, digamos, incluso la existencia de la dolarización no impide que el Banco Central cree instrumentos de pago y por lo tanto cree dinero alternativo. En los peores momentos de Ecuador, cuando tuvo que enfrentar, por ejemplo, en el año 2016, un terremoto, tuvo que enfrentar devaluaciones de Perú, devaluaciones de Colombia, sus países vecinos, el Banco Central se quedó casi sin recursos porque el gobierno se quedó casi sin recursos y empezó a inventar medios de pago que básicamente eran títulos de deuda. Por lo tanto, ni siquiera la dolarización te sirve para cubrirte del problema. Me parece del problema que le atribuye Milei, digamos, que le atribuye, a la inflación como una causa exclusiva de la creación de dinero. Pues ni siquiera la dolarización te va a impedir eso. Lo que hace falta es otro tipo de conducta monetaria, otro tipo de conducta fiscal, otro tipo de entendimiento. Y sobre todo, recordemos que el principal problema que tenemos en Argentina, que es el principal causante de la inflación, es precisamente la dolarización de su economía. Esta dolarización que es creciente, es el problema de la economía bimonetaria, como le llama Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el gran problema. Y en Ecuador pasó algo parecido. Para que tengas una idea, la destrucción del patrimonio que significó en Ecuador la dolarización. De un día para otro, el patrimonio en sucres, que era la moneda local, en sucres se redujo a una cuarta parte como la dolarización. Es decir, empezaron con un dólar valiendo 4.000 sucres y a lo largo de un día empezó a valer 25.000 por decisión del gobierno. Esa es la destrucción del patrimonio a la que aspiran los candidatos que proponen la dolarización, porque básicamente solo por una gran destrucción del patrimonio en pesos va a poder dolarizar. Bien, Guillermo, claramente vos, economista, seguramente lo vas a poder tal vez explicar de alguna manera para que los oyentes puedan comprender dos puntos. Primero que nada, ¿de qué manera los afectaría, ¿no?, la dolarización de forma pronta, ¿sí? En el corto plazo? Y por otro lado, preguntarte esto. Sabemos que el dólar ha venido tomando fuerza en el último tiempo acá en el país, como ha sucedido en otros países del mundo. ¿De qué manera se puede detener eso, no? Porque como decíamos, en este último tiempo hemos encontrado alimentos, restaurantes, alquileres que ya están en dólares. Entonces, son dos preguntas. Primero, ¿de qué manera afectaría a la población la dolarización? Y segundo, ¿de qué manera se detiene el avance del dólar acá en el país? Bueno, el resultado va a ser muy dispar, digamos, pero en primer lugar te diría de que la migración va a ser una de las causas, uno de los resultados que va a haber inmediatamente la población. Esta destrucción del patrimonio va a provocar la salida de muchos migrantes. Claro. Como pasa, por ejemplo, hoy en día por el Darién, el lugar por donde se van caminando, digamos, hacia México, Centroamérica y luego Estados Unidos, la selva del Darién, entre Panamá y Colombia, digamos, está la principal población migrante es ecuatoriana, en estos días, hoy, con la dolarización que hoy quieren defender. Esa va a ser una de las primeras consecuencias. Y de otro punto de vista, el salario. Todos prevén, va a pasar algo muy parecido a la convertibilidad, que es también lo que pasa hoy en Ecuador. Vamos a tener salarios altos en dólares, pero bajos en poder adquisitivo, porque los precios van a subir mucho. La inflación no va a desaparecer con la dolarización. Va a ser mucho más baja, pero va a ser constante y no se va a poder corregir con una devaluación. Es decir, que cuando vos no podés corregir un problema de una economía cara, corrigiendo el tipo de cambio, lo que tenés que corregir es todos los precios, por lo tanto te va a generar una recesión a largo plazo. Pero va a pasar lo que siempre, la inflación va a continuar y poco a poco Argentina va a ser cara, de la misma que fue cara durante la convertibilidad.
al finalizar la convertibilidad, la economía era muy poco competitiva, no podía, básicamente no había inversiones en el país. ¿Por qué? Porque era muy costoso el salario, los servicios, etcétera. Y entonces las empresas se trasladaban a los vecinos, a los países vecinos, sobre todo Brasil, que había devaluado en el año 99. Y eso mismo es lo que va a pasar con esta dolarización. Pero hay muchos más riesgos Claro. financieros, por ejemplo. Recordemos que la dolarización va a estar en billetes, los billetes van a estar circulando, algunos de esos billetes van a estar en cajes, en el caje del sistema financiero, es decir, en reservas que van a tener los bancos y el Banco Central, pero la gran cantidad de dinero, la mayor parte del dinero, va a ser un dinero digital, electrónico, digamos, Claro. que son los depósitos que tiene la Guillermo. gente. De cada depósito que tenemos, y eso no va a disminuir... no va a disminuir el riesgo. Y todo el mundo va a estar pensando que es posible que el dinero, el circulante de dólares que tengamos en efectivo, en billetes, no sea capaz de cubrir el total de depósitos que tenemos. Por lo tanto, la amenaza de quiebra del sistema va a existir todo el tiempo. Vamos a tener que tener una economía súper ajustada, con un superávit comercial permanente, reducir los costos fiscales, Ahora, reducir los costos financieros. ¿qué escenario, Guillermo, la verdad, devastador que planteás en caso de que dolarice la economía argentina Javier Milei, que ya no dijo que lo haría en el corto plazo, sino a 1 o 2 años? Él también lo que promete es bajar en 15 puntos el Producto Bruto Interno, ese disciplinamiento fiscal que va a ser contra la sociedad. Lo va a hacer a través de una reforma extravagante del Estado, como reforma laboral, reforma jubilatoria, seguramente bajar impuestos a los ricos, ¿no? Esa es la idea que tiene Milei. Esto se probó en la Argentina y es socialmente inviable lo que propone Milei para la economía de nuestro país. Socialmente inviable y fiscalmente inviable. ¿Cómo es posible reducir en 15 puntos, 15% del PBI el gasto público si, por ejemplo, el día que él decida pasar al sistema de volver al sistema de FJP, el déficit público va a aumentar de golpe y porrazo entre 6 y 8% anual? ¿Por qué? Porque los aportes de los trabajadores van a ir a parar al sistema privado de administradores de fondos y pensiones, mientras que el Estado va a continuar con los gastos de las personas que ya están retiradas. Eso va a generar un bache fiscal de entre 6 y 8% anualmente. ¿Cómo va a reducir a cero el gasto público actual? O sea, que va a desaparecer por completo el Estado. Digamos, a ver, para ser sencillo, para ser práctico, el plan que tiene Milei no es un plan pensado. Hay mala praxis ahí. Hay mucha mala praxis, hay muchas incoherencias y falta de detalle. Me permito dudar de las capacidades técnicas de este economista. No quiere decir que yo sea capaz de hacerlo, esto tiene que ser el trabajo de fruto conjunto de mucha gente, pero ese plan está mal hecho. Por ejemplo, proponer que el plan lo va a hacer en 35 años. Esos son 8 gobiernos y más, casi 4 gobiernos. ¿Cómo piensa implementar un plan? Pero no solo eso. Guillermo, dice que lo va a hacer en 3 etapas, sí, pero no dice qué va a hacer en cada etapa. No dice qué política va a cumplir en la primera, la segunda, el grado de avance. Sinceramente, ese plan es mala praxis. Guillermo, yo te agradecemos por explicarnos tan fácilmente lo que podría llegar a ser un gobierno de La Libertad Avanza. Te mandamos un abrazo y que tengas buen domingo. Muchas gracias a ustedes, que tengan ustedes un buen fin de semana. Un abrazo. Bien,